del fútbol argentino. Y me parece que es una linda oportunidad la que brinda la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la de poder debatir estos temas el día 5 de octubre en el Paseo La Plaza. Este martes 5 de octubre, entonces, en el Complejo La Plaza, vamos a poder debatir y charlar con distintas personalidades sobre esta problemática que es la violencia en el fútbol. Estará Javier Castrilli, estará el doctor Oscar Ameal, Ariel Sher, también para debatir desde el punto de vista de los medios, el Toto Lorenzo, un ex integrante de una hinchada que también va a dar el punto de vista de la gente que de alguna manera estuvo involucrada, a veces injustamente señalada y a veces justamente señalada como factores de violencia en el deporte. Será el 5 de octubre de 1999 en el Complejo La Plaza. Usted puede inscribirse en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales o concurrir directamente a partir de las 9 de la mañana. Es uno de los temas que permanentemente, les decía, ocupa un espacio en Universo Deportivo. Además tenemos la actualidad deportiva que transcurre en la Argentina y también en el plano internacional, que en estos títulos vamos a presentar. El empate de Independiente frente a Unión de Santa Fe no le demostró al equipo de Avellaneda una mejoría en el rendimiento. Sin embargo, crece en la Mercosur, aunque en el campeonato le va mal. La definición del torneo nacional de rugby, el torneo de la urba, tiene la conversión de Atlético del Rosario, pero el campeón fue el San Isidro Club. La presentación de la Copa Ericsson en Buenos Aires. El tenis vuelve a Universo Deportivo de la mano de la Copa Ericsson. Usted tuvo hace unas semanas un adelanto de lo que puede ser este evento importantísimo del tenis internacional. Vuelve a jugarse la Copa Ericsson, como siempre. La tercera semana de noviembre tendrá en el Buenos Aires Lawn Tennis Club la posibilidad de ver tenis del más alto nivel. La Copa Ericsson se va a presentar aquí en Universo Deportivo, que además tiene estos auspicios y pegadito la presentación de Independiente frente a Unión de Santa Fe. Las siguientes empresas auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresas; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; Nación AFJP, la única que por ley garantiza rentabilidad positiva. Nación AFJP, 0800 666 2800. CIUSA, una empresa del Grupo Techin al servicio de la comunidad y el medio ambiente. Mafre Seguros. UCES, la excelencia, un compromiso. Produces, Centro de Producción Integral, Periodismo, Radio y Televisión, para sus cursos de extensión universitaria. Informes e inscripción a los teléfonos 4383-8212, 4383-8137.
que este equipo hace y bueno, ¿qué va a hacer? Son situaciones. En el debut se lo vio muy ansioso, por lo menos metido en el partido. Estuvo prácticamente parado todo el tiempo, lo veía dando indicaciones, no se sentó, tomaba agua, lo vivió intensamente, Neri. Siempre lo vivo así. Lo viví como jugador, lo viví como técnico de tercera y por supuesto mucho más lo voy a vivir ahora como técnico de primera. Recién hablaba también un poco de la estrategia que utilizó Unión en este partido y fue la misma por ahí que utilizó en el clásico con Colón y dio resultado, ¿no? Hasta por ahí si se animaba estaba para más. No, no es si se animaba, yo creo que nos animamos, lo que pasa es que a veces no tuvimos en algún momento alguna claridad como para definir, pero tuvimos oportunidades. Dio la sensación de que terminó manejando mejor Unión que Independiente el partido. Sí, creo que sí. ¿Cómo va a ser el futuro, Neri? No sé, el lunes van a las 4:30. No se sabe porque acá los interinatos, esta es la última, los interinatos pueden ser de 2 años y los técnicos definidos de 2 partidos, ¿no? No sé, el lunes 4:30 en la Tatenguita. Se termina llevando Unión un empate muy importante de esta cancha. Sí, muy importante para nosotros después de 3 derrotas. Creo que el equipo no venía de lo mejor, mala salida JJ, un poco que se complicaba, la parte anímica no estaba de lo mejor. Lo importante, Juan, es que Unión se plantó bien frente a Independiente, si bien tenía 2 líneas de 4, terminó animándose y se pudo haber llevado el triunfo. Sí, sobre todo en primer tiempo, que manejamos mucho mejor la pelota y le comenzamos a tocar al medio campo, le ganamos por rato al medio campo y pues, creamos algunas posibilidades. Creo que si por ahí hubiésemos arriesgado un poco más, las cosas hubiesen sido diferentes. Es importante para escaparle a la zona de fuego, ¿no? Esa zona tan temida. Sí, sí, es importante sobre todo para retomar la confianza de nosotros mismos, porque por ahí no estábamos a lo mejor personalmente ni grupalmente y este empate, este punto nos ayuda mucho para lo que se quiere y ojalá que esta actitud siga en los demás compromisos. La última, ¿qué pudo sumar Pumpido en estos días de trabajo? No, creo que todos estamos tomando conciencia de lo que quieren, que lo que queremos, porque no podemos pasar la situación que estamos viviendo. Creo que ya habíamos tocado fondo, peor no se podía jugar y era el momento de que había que levantar, porque es la única manera de salir de donde estamos, ¿no? Realmente discreto, un pobre empate entre Independiente y Unión de Santa Fe. El equipo de Avellaneda es la primera vez que lo observa en Universo Deportivo. Había tenido muchas críticas al comienzo del campeonato cuando lo dirigía el Flaco Menotti. No mejoró tampoco desde que está Trocero. Un poco de cambio de actitud, pero suma puntos y no convence. Unión trató de hacer su negocio, metió 4 hombres en línea en la defensa, 4 en la mitad de la cancha y trató de apostar algún contragolpe. Fue 0-0, lo festejó mucho más Unión que Independiente. UCES, la excelencia, un compromiso. La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales organiza una jornada sobre la violencia en el deporte. Se llevará a cabo el 5 de octubre de 1999, de 8:30 a 16:30 horas, en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, Avenida Corrientes, 1660 Buenos Aires. Informes e inscripción en los teléfonos 4813-5170, 4813-9559, internos 25 y 26.
Tenemos la oportunidad, como siempre ocurre en el universo deportivo, de dialogar con un periodista, con un amigo, sí, pero con un hombre que sabe muchísimo de comunicación y también de deportes. Ezequiel Fernández, muy gracias, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Gracias a vos. Por haber venido. Yo pensaba, ¿no?, un poco esta mañana cuando estaba planificando el programa, las notas y las páginas que escribías en el gráfico sobre rugby, ¿no? Sí. Habitualmente con el comentario del partido. De aquella época estamos hablando del año 78, 79, 1980. Sí. Han pasado 20 años. ¿Cómo No me lo, cambió el no me lo periodismo? digas así tan, Tan duramente, ¿no? Sí. Pero cambió mucho el periodismo deportivo. Cambió, pero es otra cosa. Así como cambió el mundo, como cambió el fútbol, como cambió el periodismo. Hoy me parece que la diferencia central es que hoy las empresas en las que trabajamos están muy metidas de lleno en el negocio de la explotación económica del deporte. Entonces creo que esto nos afecta a nosotros, nos complica el trabajo. Me parece que nos produce más limitaciones, más inconvenientes, porque cuando estamos informando de algún tema complejo, de algún tema delicado, algún tema económico, algún tema que sea conflictivo, la noticia en sí a veces es conflicto, ¿no? Sí. A veces estamos informando del conflicto de quien resulta ser nuestro patrón. Sí. Y no lo sabemos, tal vez. O el patrón de otro colega, ¿no? O el patrón de un colega, o patrón indirecto, o socio de nuestro patrón. Sí. Entonces esto produce problemas. Esto para la gente común por ahí no es muy sabido. Es más, uno pensaría que en el deporte, ¿qué limitación van a tener los periodistas para informar? Pueden hablar libremente en el deporte, si es el deporte. Sí, ese es un prejuicio en realidad. Es un prejuicio. El deporte hoy es un gran negocio. Claro. ¿No? Y además la relación que tiene el deporte permanentemente con la política, con los gobiernos de turno, con las situaciones sociales que se viven, eso tampoco se puede soslayar tan fácilmente, ¿no? No, bueno, en aquellos años que vos hablabas del gráfico, por ejemplo, eran tiempos del Mundial 78, tiempos de dictadura. Entonces, las limitaciones que sufría el periodismo en general, las sufría el periodismo deportivo también. Claro, sí. Qué sé yo, se recuerda un ridículo comunicado a radios oficiales donde se prohibía criticar a la selección, por ejemplo, ¿no? Sí, existió eso. Existió ese comunicado, lo vi, lo tuve. Entonces, los problemas eran problemas que había también en el periodismo en general, no se podía criticar todo lo que perteneciera al poder establecido que era la dictadura. Pero yo estoy hablando de algunos problemas tal vez más delicados, no tan grotescos, no tan evidentes. En aquel momento era evidente, si desaparecía la gente, desaparecían periodistas, había mordaza para el periodismo, eso era muy evidente, muy claro, que la gente no podía leer en los diarios lo que realmente pasaba en el país. Ahora no es tan claro el asunto. No, y lo que yo noto, Ezequiel, es que hace 20 años, hace 10 años, un periodista deportivo tenía la chance de poder trabajar en distintas revistas o periódicos o radios, había 10, 12 radios para trabajar o canales de televisión. En cambio ahora hay una empresa que tiene un canal de televisión, 3 radios y 2 revistas, con lo cual se trabaja para esa empresa. Y si no se entra a esa empresa, hay 6 medios anulados. No sé si está claro. Para ese periodista. O que lo despiden de esa empresa, tiene 6 medios, es como si lo despidieran de 6 medios. Antes el despedido de un programa de televisión o de un canal tenía los otros canales, todas las radios abiertas y toda la prensa gráfica para elegir o que lo eligieran. Ahora no es así. El que sale de torneos tiene 6 medios anulados, por tomar un ejemplo, ¿no? O el que no entra también tiene la imposibilidad de entrar a seguir. Y aparte, como toda exageración típicamente argentina, en el Mundial de Francia, cuando uno tenía que explicar qué era torneos y competencias, ningún periodista extranjero lo podía creer. Cuando uno le decía, no, torneos y competencias, sí, es una productora, pero que negocia con el 13, con el Telefe, con América 2, con todos los canales, con Azul, no lo podían creer. Pero ¿cómo con todos los canales? Los demás canales no tienen su producción propia, su imagen propia, no, esa productora para todos los canales. Entonces les resultaba imposible de creer. Cuando después contaba uno que tenían los derechos del fútbol argentino hasta el año 2014, ya directamente decían, no, esto es ridículo, no existe en ningún país del mundo, en ninguna federación deportiva del mundo existe esto. Y cuando uno terminaba contando que si en la televisión uno no integraba directa o indirectamente esa empresa, no tenía trabajo, entonces ya directamente dicen, bueno, ¿en qué país viven ustedes? Porque también hay monopolios en los medios de información, pero eso ya es demasiado grosero. ¿No crees que la responsabilidad pasa por los dirigentes de fútbol de esta situación indirectamente? Bueno, en lo que se respecta a la venta de los contratos del fútbol, sí. En lo que respecta al crecimiento de los monopolios, me parece que la responsabilidad ya es de gobierno.
¿no? Son los gobiernos que dejan crecer los monopolios. Sí, sí, de sí, por prensa. las leyes y demás. Digamos, el monopolio de por sí es malo por su propia definición y creo que si es malo en su propia definición es malo tanto el monopolio en la comunicación como en el acero, digamos, por Sí, decir sí, sí, cualquier sí, sí. ejemplo. Cualquier industria. Pero te lo decía lo de los dirigentes, Ezequiel, por el tema de que ahora están preocupados y quieren renegociar los contratos y porque observan que el ingreso para los clubes de fútbol es menor proporcionalmente al ingreso para la televisión. Y los contratos que firmaron, delegándolo en el poder de la AFA, evidentemente, ahora no son tan beneficiosos para ellos. Pero por desidia quizás Sí. sean responsables de esta No, situación. sí, claro que sí, son responsables, pero me parece que esencialmente lo que se han dado cuenta es que el mundo, digamos, internet, los diarios, el mundo globalizado, es muy fácil ahora acceder a lo que se paga en otros países, a lo que la televisión está pagando y no hay que irse a Europa. Sí. Veamos Brasil. Entonces, cuando uno ve que las cifras que se pagan en Argentina son, pero inferiores infinitamente a lo que se paga en otros países, entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Porque es cierto, no estamos en el primer mundo, pero en el fútbol sí. Sí, sí, sí. El fútbol argentino es un fútbol poderoso a nivel mundial. Entonces, está bien, no vamos a pagar los valores del primer mundo, pero tampoco valores tan bajos. Porque este fútbol se vende. Seguro. Se ve en muchos otros países, se comercializa bien este fútbol. Entonces, los dirigentes de fútbol se dieron cuenta de que firmar un contrato hasta el 2014 fue un sinsentido. Esa es la realidad. Te preguntaba un poco también del trabajo de los periodistas, ¿no? Que también ha tenido un cambio, la posición del estudiante de periodismo deportivo, la ambición a la que ha llegado en estos momentos. Te preguntaba un poco también al principio cómo veías este cambio del rol del periodista deportivo y cómo ha, no sé si progresado o involucionado la profesión en estos 20 años. Y me parece que aquel problema que te planteé al comenzar la charla, de empresas periodísticas que tienen cada vez más intereses en la explotación económica del deporte, a los periodistas nos coloca como jamones del sándwich, ¿no? Sí. Entonces, por ahí tenemos un profesional bárbaro, notable, pero muy limitado para hablar a veces. Yo siempre recurro a la figura del chofer para definir al periodista, ¿no? Nosotros somos choferes, no somos los dueños del auto. Claro. Podremos andar en un Mercedes-Benz o en un Fitito, lo que vos Sí, sí, quieras. sí, sí. Pero aún cuando andemos en el mejor auto, en el último modelo, seguimos siendo choferes. Entonces esa condición de choferes nos limita mucho, porque el dueño del auto es otro, que nos dice finalmente dónde tenemos que doblar y nos ¿Y para patea. dónde ir? Sí, 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 qué ruta cuando elegir, quiere, por ¿no? supuesto. Es cierto que no todo es, no puedo pintarlo todo de negro, se puede hacer periodismo, pero es cierto que hay complicaciones. Cuando digo se puede hacer periodismo, estoy diciendo, yo entiendo al periodismo como esencialmente la misión de informar. No, porque podemos decir que una vez se decía que es informar, educar, entretener, Sí. ¿no? Pero que se decía que informar es comprometido, educar es aburrido y que nos queda entretener. Claro. Y bueno, ¿y qué mejor para entretener que el periodismo deportivo? Claro, ¿no? sí, sí. Bueno, yo me quedo todavía con la opción de informar, que me enseñaron que era dar forma, informar. Bueno, dar forma hoy no es fácil en el periodismo. En esto Históricamente no ha estamos. sido fácil. Históricamente no ha sido, es cierto. Tiene que ver con eso del compromiso al que hacías referencia. No informar significa comprometerse y no es fácil. Sí, No sí, es sí, fácil. sí, sí. Implica un riesgo, evidentemente. Completamente, sí, implica un riesgo porque por aquello que hablamos antes, tal vez estamos informando algunos negocios de nuestro patrón que no quiere que sean informados, o porque estamos afectando fuentes de información, o porque, digamos, no queremos entretener, queremos informar. Ahora, si queremos entretener, hay muchísimas opciones, y se puede progresar mucho entreteniendo también. Sí. Ezequiel, ¿qué se hace ahora, mayoritariamente? ¿Se entretiene, se informa? Me da la sensación que se entretiene. Me da la sensación que se entretiene y que me parece que estamos siendo cada vez más manipulados los periodistas. Es decir, ya quienes dirigentes, hasta jugadores, etcétera, ya conocen muchos de los mecanismos de la prensa. Entonces Sí, la manipulación de la que estamos siendo objeto, cuando nos dicen informaciones falsas, Claro, sí, sí, sí. o absolutamente tendenciosas, y nos utilizan como vehículo para presionar entonces a alguien, Sí, 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 tal cual. es cada vez mayor. Entonces me parece como que a veces tenemos que ser cada vez más observadores de lo que está ocurriendo, tomar distancia del hecho para poder analizarlo mejor, para poder verlo mejor. Es increíble cómo
ejemplo te doy, estalló el escándalo del doping en Europa. La prensa española parecía cruzada contra el doping, cruzada muy dura contra el doping. ¿Qué pasó? Le tocaron a los ciclistas españoles en el Tour de Francia y los franceses, ¿qué quieren hacer con el doping? Están exagerando, están... Entonces se olvidaron de que ellos también estaban en contra del doping como les tocaron los intereses más cercanos, reaccionaron. Entonces pasaron a tener una postura distinta. Entonces a veces parece ser que cuanto más cerca estamos del hecho, tenemos más problemas para verlo en su amplitud. Parecía como que tenemos que alejarnos un poquito para poder analizarlo mejor. Seguro. Entonces esto de acercarse a veces al protagonista no implica necesariamente estar dando la mejor información. Tal cual. Hay una corriente y una línea de periodistas que pareciera que se justifica o que por lo menos se avala el conocimiento a través del conocimiento cercano, bien íntimo del protagonista. Pero también hubo una corriente, yo recuerdo una vieja corriente de periodistas deportivos, Alberto Laya, por ejemplo, que enfocaba mucho la separación y la distancia. Sanz desde la revista Humor, que también permanentemente marcaba que el periodista tenía que tener una distancia para poder ser objetivamente crítico y para poder verlo con lucidez, un poco lo que marcaba vos. Pero viste que también existe esa corriente que dice ¿qué puede hablar si no conoce a los jugadores? Sí, completamente. Pasaba, por ejemplo, yo a veces escribía cuestiones de boxeo, ¿no? Y una vez me pasó que un periodista me dice, pero si no te veo en el gimnasio del Luna Park, ¿no? Iba a cubrir algunas peleas por la agencia de noticias en la que trabajaba, y yo le decía, bueno, yo a vos no te vi en el Borda. Porque yo en el Borda estuve viendo boxeadores. Claro. O sea, está bien, uno los ve en una faceta, yo los veo en otra faceta. Entonces, del tema que estaba escribiendo o informando en ese momento, sentía cierta autoridad, cierta competencia para poder informar, porque me había informado. Seguro. No creo que haya que estar íntimamente todo el día con la fuente para poder escribir algo. Creo que, obviamente, que hay que consultar a la fuente y hay que cotejar las fuentes. No puede haber una fuente en una información. Pero me parece que no tengo por qué ser amigo. Seguro. De la fuente. A lo mejor los dos caminos pueden ser válidos y los dos son peligrosos, digamos. Sí, y sobre todo claro. Si uno se fanatiza solamente con uno, ¿no? Exacto. Tanto con la intimidad como con la distancia. Con la distancia, total. sí, uno puede ser un cronista a la distancia. Seguro. No existe esto. Seguro. No existe. Ezequiel, te propongo una pausa. ¿Cómo no? Después del corte seguimos la charla con Ezequiel Fernández Murs. Con Topper, Atenas ganó todo. Campeón de la Liga Sudamericana. Campeón de la Liga Nacional de Básquet. Atenas, orgullo Topper. Topper, sponsor oficial de la Liga Nacional de Básquet. Antes de lo declarado clínicamente muerto. Hay decisiones que cambian la vida. Pruebe arroz Marolio. Marolio. Una marca, una vida. Ya no quedan dudas de que los temas impositivos y previsionales tienen actualidad. Por eso todas las semanas le vamos a dedicar un espacio para analizar e informar sobre las novedades y por supuesto si podemos anticipar lo que vendrá. Con la presencia de funcionarios, legisladores, profesionales y empresarios del quehacer impositivo y previsional. Actualidad impositiva, este domingo a las 12 por CBN. Los protagonistas de la política y la economía argentina de este año 99, un año difícil, un año tenso, un año complicado, entrevistados aquí en CBN, sin demasiadas vueltas, todos los martes a las 23. La realidad cambia a tanta velocidad que hemos decidido no una vez, 2 veces en la semana estar aquí por CBN junto a usted. Martes y jueves a las 9 de la noche, juntos para desentrañar la realidad, que en este año es más pesada, más difícil, pero con mucha luz que en años anteriores. Los espero, martes y jueves a las 9 en la noche. El mundo del auto es fantástico, atrapante, cambiante. Diseño, motorizaciones, inversiones, todos los temas relacionados con la seguridad. En Sobre Autos, todo el desarrollo semana a semana. Los vehículos que están aquí en nuestro país y los nuevos modelos que permanentemente se presentan en Europa. Sobre Autos, industria automotriz, el show del auto.
La otra mirada, un programa de periodismo no convencional y no burlón, periodismo crítico, simplemente periodismo. No es usual en Argentina, ¿no? No me gustó, simplemente periodismo, lo anoto. Bueno, simplemente periodismo. Me gustó. Todos los días a la medianoche, CBN le ofrece un resumen de noticias con los hechos más importantes de la jornada. Para estar informado, para estar actualizado. 30 noticias. De lunes a viernes a la medianoche por CBN. Seguimos la charla con Ezequiel Fernández Burg. Te quería preguntar a propósito justamente de esto que hablábamos últimamente. ¿Y te gusta lo que se hace? ¿Te gusta lo que estamos haciendo los periodistas masivamente hoy por hoy? No sé, me cuesta generalizar, pues nunca son buenas las generalizaciones y a veces me cuesta colocarme en una visión de tipo que juzga todo, ¿no? Qué sé yo, hay muchas cosas interesantes, hay muchas otras cosas que me parece que están muy limitadas. Inclusive algunas otras que rozan lo que sería el house organ, ¿no? Son órganos de prensa de determinados intereses. Entonces me parece que hay de todo, como en botica. Sí. No, te lo preguntaba más desde el llano, desde la opinión, para que no sientas esa posición que uno le da cuando hace este tipo de preguntas, ¿no? Claro. Desde el púlpito que por ahí está pontificando, ¿no? Sí. Saliendo de eso como observador, como consumidor, como un hombre que por ahí observa el periodismo deportivo desde adentro y desde afuera. Sí, creo que esta cuestión de entretener tanto a mucha gente le produce fastidio. Pero claro, a veces uno se mueve en un microclima, claro. Entonces no sé si eso refleja exactamente lo que piensa la gente. Yo qué sé lo que piensa la gente. A veces a uno le preguntan, bueno, pero ¿para quién escribís? Y yo no sé para quién escribo. No sé, la verdad que escribo temas que me interesan, que a veces me pide mi jefe y buscamos algún acuerdo para que sea interesante eso, para hacerlo interesante y uno se informa y escribe la información que tiene. Seguro. Uno no sabe para quién escribe exactamente. En realidad es fiel a sí mismo, ¿no? Uno trata de escribir, claro, de hacer el programa o el programa de radio que crea que es el que le va a gustar a uno mismo. Exactamente, ¿no? Si esencialmente uno cree que si tiene algunos años en el oficio, dice, bueno, esto tiene que tener calidad, tiene que estar bien hecho, uno intenta eso. Sí. Y esta cuestión de la honestidad, de ser lo más honesto posible, sabemos que la objetividad es muy difícil. Bueno, pero la honestidad, sabemos que no es tan difícil explicar qué es la honestidad, entonces... Seguro. Entonces ahí, bueno, ahí se puede hacer el intento, ¿no? Vos sabés, Ezequiel, que creo que también hay una separación muy grande en la Argentina, por lo menos, de lo que son los futbolistas, del fútbol como deporte, popular, masivo, apasionante, es un clima, un microclima, y el resto de los deportes. Rugby, atletismo, natación, gimnasia... y todos los deportes que fueron premiados en Winnipeg, por ejemplo, o donde los deportistas consiguieron medallas. Existe ese microclima hiperprofesional y muy comercializado, y el otro, que todavía tiene un sesgo amateur por ahí, en el trato de periodista deportista. Sí, es cierto. El fútbol, bueno, este es un país futbolero, ¿no? Y yo recuerdo que en los años 70 las presencias de Reutemann, Vilas, Monzón, Loche, Bonavena, etcétera, hacía que el fútbol a veces no fuera tan hegemónico. Claro. Pero desaparecieron esas grandes figuras en otros deportes. Apareció cada tanto, no sé, Sabatini. Fue menor. Fuero no fue Reutemann, claro, y el boxeo cayó mucho. Entonces el fútbol creo que cobró una dimensión, al margen de la dimensión propia, que fue cobrando por los dineros cada vez mayores que se mueven, etcétera, cobró una omnipresencia. Que claro, los demás deportes esto los afecta, inevitablemente los afecta porque tienen menos espacio. En Winnipeg creo que tuvieron su espacio porque el fútbol no fue a Winnipeg. Claro. Si el fútbol argentino hubiera estado en Winnipeg, o hubiese habido campeonato argentino simultáneo con Winnipeg no hubiese tenido el espacio que tuvo en los medios argentinos. Sí, esa repercusión tan grande se hubiera pagado, ¿no? Seguramente. Sí. Me quedé, si te puedo, enganchado con cuando hablábamos de cómo veía al periodismo. Vos sabés que el otro día ocurrió algo en Italia muy gracioso y me parecía muy interesante para contarlo. Por primera vez en el fútbol italiano, una radio, los clubes decidieron vender la exclusividad de los derechos radiales, ¿no? Entonces, bueno, la RAI sabía clubes los derechos, importantes, ¿no? Clubes importantes, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Exigieron a las demás radios que firmaran un acuerdo. Es decir, su cronista entra a la cancha si transmite solo 6 minutos.
Era 3 minutos, lo subieron a 6. Si transmite solo 6 minutos del partido, más no. Las demás, las radios que quedaron afectadas por esto, decidieron no firmar eso, con lo cual sus cronistas no entraban a las canchas. ¿Qué hicieron? Los oyentes de las radios iban con celular a la tribuna, se comunicaban con su radio favorita y comentaban el partido. Genial. Es extraordinario. Es bárbaro. ¿No es extraordinario? Es extraordinario. Es buenísimo. Extraordinario. Con un riesgo, ¿no? Una, que... le quitan el celular no, al entrar a la cancha. No, para la industria de los celulares esto era un negocio bárbaro también. Pero, a ver, el riesgo era, una, el relato ya se sabe que va a ser parcial. ¿no? Sin duda. Otra, las radios están ahorrando mucho dinero. No le pagan se quedan sin trabajo. Claro. Y 3, que la gente se dé cuenta que a veces, en determinadas circunstancias, por momentos, cualquiera puede hacer de cronista deportivo. También, seguro. Y además se dan el simpatizante, Ezequiel, esto de que consume tanto periodismo deportivo, gráfico, radial y televisivo, que más o menos tiene la práctica incorporada, que es un especialista. Y se desempeña, si vos observás al hincha cuando habla o cuando le toca escribir algo, lo hace más o menos con la técnica periodística de lo que tanto leyó y tanto consumió. Sí, a veces, lamentablemente, lo hace con la técnica periodística. Puede ser. Incorpora vicios, seguro, defectos y virtudes. ¿Qué grandes maestros tuviste? Hablando de esto, porque como decías, lamentablemente, me imagino que tenés una formación, así como yo conozco chicos que te han tenido de profesor y te han valorado y te valoran permanentemente, también habrás tenido tus maestros. A ver, leyendo, vos lo mencionaste a Olímpico, Laya, jefe de deportes de la Nación, fallecido, era una pluma que me seducía, ¿no? De pibe estoy hablando. Ya después empecé a leer desde Berbisky, a Osvaldo Pepe, cuando estaba en deporte, cuando hacía deportes, y eran plumas que me interesaban mucho, ¿no? Por el rigor, por la profundidad, por la precisión, esta síntesis de la palabra. Berbisky tiene eso, ¿no? Que por ahí puede escribir 2 páginas que uno las siente abrumadoras por la cantidad de letras y se leen de corrido. Sí. Y bueno, y me gustan otras firmas, no sé, Pagani me gusta cómo escribe, por ahí se puedo estar en desacuerdo con él, pero me encanta cómo escribe Horacio. No sé, me gusta. Hay varias firmas, ahora te menciono esas que son las que recuerdo, ¿no? Pero por ahí tenés una mayor influencia por la gráfica. Sí, completamente. Sí. Me parece que la gráfica, a mí lo que me asusta por ahí de los medios audiovisuales es que si yo ahora me quedo callado porque quiero pensar lo que voy a decir, no podés. ¿Y qué pasa? Es un desastre. Nos quedamos ahora en silencio y es un bache, hay que poner avisos. ¿No? Es un desastre. En cambio, esta posibilidad que te da la gráfica de parar un segundo y pensar un poco antes si no vas a decir una estupidez, me resulta más atractiva. Seguro. A su vez, sé que la penetración de los medios audiovisuales es mucho mayor, la posibilidad de comunicación, la posibilidad de ida y vuelta. La radio es algo que me gusta mucho. La televisión me gusta menos. Me parece que es demasiado... Por ahí, esto que estamos haciendo no, porque acá hay mucha posibilidad de charlar. Pero cuando uno sabe que va a la televisión abierta, uno comienza a hablar y ya tiene que empezar a redondear. Le están haciendo señales desde atrás, ¿no? Tenés que ir casi con el discurso preparado. Exacto. Entonces, si uno no tiene un discurso efectista preparado, porque tampoco tiene ganas de prepararlo. Tiene ideas que después se elaboran en el momento, ¿no? Exacto. O las tiene elaboradas, pero las desarrolla en el momento y necesita un tiempo para desarrollarlas justamente, ¿no? Para yo te digo que la verdad que es alguna cuestión muy puntual, no decidí no ir a la televisión abierta porque las pocas veces que fui sufrí y dije no. Tenía muchas invitaciones, pero digo no, si es una invitación, no estoy obligado. Claro, lógico. No me interesa hacerme prensa, así que nadie me obliga. Entonces a sufrir, no voy. Claro. El cable todavía permite, no solo este programa, sino casi todos los programas de cable, o el cable en general, digamos, tiene un espacio más amplio, ¿no? Sí, te digo que te diría que hasta desarrollé una teoría muy fundamentalista, que es que toda persona es respetable hasta que aparece en la televisión abierta, ¿no? Yo sé que no es así, pero más o menos... por el estilo algo puede pasar. Ezequiel, te propongo una pausa y cerramos estos temas que estamos dialogando, con Ezequiel Fernández Mus.
La fecha va a ser del 13 al 21 de noviembre. Esto tiene que ver un poco con una charla que estuvimos haciendo con Miguel Nido cuando había que armar el calendario. Y también tiene que ver mucho con el repunte del tenis argentino. También tiene que ver mucho con el repunte del tenis argentino, que hace que hoy tengamos 2 jugadores dentro de los 50 y varios jugadores que están entre los 100. Entonces, esta fecha del 13 al 21 de noviembre a nosotros nos permite poder invitar a 3 jugadores, darle igualdad a 3 jugadores dentro de los 50 primeros. La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales organiza una jornada sobre la violencia en el deporte. Se llevará a cabo el 5 de octubre de 1999, de 8:30 a 16:30 horas, en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, Avenida Corrientes, 1660 Buenos Aires. Informes e inscripción en los teléfonos 4813-5170, 4813-9559, internos 25 y 26. A propósito justamente de la violencia, te quería preguntar, Ezequiel, ¿cómo analizas este fenómeno, ¿no?, que se está dando desde hace ya 50 años, ¿no?, en el fútbol argentino? Se atenuó, me da la sensación, en los últimos años, pero sigue existiendo. El otro día hubo un partido a puertas cerradas, porque le tiraron un petardo a Chilaverde. Sí, estamos igual como en un periodo de relativa calma, ¿no? Sí. En el tema. Creo que se precisó de seguramente, tal vez algún desborde de Perrota, para que el fútbol se diera cuenta que no podía seguir así, ¿no? Para que el mismo gobierno exigiera a los clubes medidas, ¿no? Me parece que fue necesario lo de Perrota. Seguramente que tal vez se pudo haber equivocado en alguna que otra medida, esto es lo que dijeron por lo menos muchos especialistas. Sí. Pero me parece que los clubes se dieron cuenta de que no podían seguir así porque estaban afectando su propio negocio, porque cuando el juez le suspendo el fútbol y se van quedando sin ingresos, ¿no? El negocio tiene que funcionar. Entonces, bueno, está bien, vamos a invertir en seguridad. Entonces, para que los clubes finalmente decidieran invertir en seguridad, bueno, costó mucho, pero bueno, lo están haciendo. No creo que las cámaras de video, los circuitos cerrados solucionen exactamente todo. Creo que van a ser años en los que se va a precisar mejorar las condiciones en las que la gente va a la cancha también. La cancha no puede ser escenario de maltrato, ¿no? Ir a una ventanilla a sacar una entrada no puede ser una pesadilla. Uno no puede estar dejando lo que tiene en los bolsillos para los que le piden, soportando los caballos de la policía encima, ¿no? Me parece que eso es una falta de respeto a la gente, pero completa, y eso aleja gente de la cancha y eso favorece violencia también. Seguro. ¿No? Se había instrumentado un poco el sistema, ¿no?, de comprar las entradas en supermercados, distintos puntos de venta, como para que la gente la compre cómodamente la entrada y pueda ir tranquilamente a la cancha. Pero evidentemente no funcionó, porque ese sistema también quedó, o por razones económicas quedó de lado, ¿no? Y eso también perjudica un poco a la gente. Eso también perjudica. Me parece que hay que invertir en una mejor organización del espectáculo deportivo. ¿No? El tema de las cámaras creo que puede funcionar en tanto en cuanto se tome el ejemplo de Wembley, por decir el más acabado de Inglaterra, donde evidentemente eso funcionó, y hoy los estadios de Inglaterra, de toda la isla, tienen la posibilidad de los espectadores de no tener alambrados y demás, ¿no? Eso, y aparte, en tanto y en cuanto lo que descubran esas cámaras luego tenga una sanción suficiente, porque ¿de qué me sirve que la cámara me identifique al fulano que tiró un proyectil si después el fulano ese escapó de una barra que tiene conexiones con dirigente y ese club es un club pesado, entonces no hay sanción? Seguro. Así no sirve. Y hemos tenido ejemplos de que clubes poderosos han logrado quedar a salvo de sanciones cuando se comprobaba que sus hinchadas cometían desastres. Hemos visto que en la temporada pasada la Fiorentina de Italia quedó afuera de las Copas Europeas, porque un hincha de ellos cometió un desastre. Y ahí no hubo contemplación. La Fiorentina era candidato a ganar esa Copa y la dejaron afuera del torneo, la hicieron perder, yo no me acuerdo ahora la cifra, pero una cifra gigantesca en dinero. Y ahí no hubo contemplación. Y creo que esas cosas
son fuertes. Los ingleses decidieron cortar casi el tema, o comenzar a cortarlo seriamente, cuando el gobierno le dijo, señores, no salen a jugar más afuera. Claro. No Afuera de todas más, las copas europeas. exacto. No juegan más en Europa, señores. Nos quedamos a jugar solamente acá, porque esto que estamos exportando no lo podemos hacer más. No lo podemos hacer más. Seguro, creo que hay que atacar esa organización, la violencia organizada. Hay quienes me han dicho incluso que sobre el sistema de cámaras de seguridad y demás en los estadios, las barras bravas han resuelto ponerse pasamontaña, todos la misma camiseta del equipo, por ejemplo, y no los pueden identificar. Para que no se los... Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Le han buscado también la vuelta a esa posibilidad de tenerlos controlados mediante las cámaras. Sí, por lo tanto, lo que hay que atacar es la organización, claro, que no solamente son los barras que están en la tribuna, son las conexiones, los dirigentes y demás, ¿no? Exacto. Tienen... cortar el circuito. ¿Crees que será posible? Me parece que los dirigentes se asustaron con lo que pasó durante la actuación de Perrota. Se asustaron porque Perrota les cortó el fútbol, les cortó el chorro, les cortó el negocio, ¿no? Sí. Entonces me parece que si esto fue un paso para seguir avanzando, me parece que sí, que los dirigentes pueden estar empezando por las malas aprendieron, ¿no? Por las malas también aprendieron los ingleses. Claro. Le dijeron, señores, no van a jugar más afuera. Nos quedamos acá hasta que ustedes no reformen los estadios, no corten estos vínculos. Bueno, se ve que algunas veces se entienden las cosas por las malas, pero bueno, creo que está en la responsabilidad del Estado de cómo se solucionan los problemas de la violencia, porque el fútbol, es cierto que la violencia puede ser social, pero la violencia del fútbol tiene sus especificidades también, ¿no? Tiene sus propias responsabilidades. Bueno, si los gobiernos y los estados son duros con eso, me parece que entonces los clubes se asustan. Porque esencialmente porque el fútbol es un negocio. Sí, se les acabaría. Entonces se les acaba el negocio. Ezequiel, te agradezco muchísimo la visita y todo el tiempo que nos diste. Muchísimas gracias, Hernán. Ezequiel Fernández Murs estuvo aquí en Universo Deportivo, que continúa de esta manera.
Roffé, Psicología del jugador de fútbol, con la cabeza hecha pelota. Un libro que, de los pocos o de los primeros que se empiezan a escribir sobre la psicología, Marcelo, del jugador de fútbol, que me parece que es muy importante, ¿no? Es una disciplina, la psicología, que tiene que entrar decididamente, ¿no?, en el ámbito deportivo y en el ámbito del fútbol, porque es una herramienta para trabajar. Me imagino además la emoción de haber escrito el libro. Sí, sí. Yo creo que la emoción, tenerlo en brazos, fue como cuando lo tuve a mi hijo en brazos, ¿no? Sí, porque me llevó 3 años escribirlo y 6 investigar. Claro. Así que es mucho trabajo y, como vos decís, trato de darle a la mente el lugar que se merece y trato de informar a la gente, que mucha está desinformada, de qué puede hacer un psicólogo en el fútbol. Y bueno, y trato de que nos tomen alguna vez definitivamente seriamente, ¿no? Como en otros países. Ayer me llegó un CD de un juego PC Fútbol de España. Sí. Vos podés elegir los jugadores y el cuerpo técnico. Claro. Y hay psicólogo 1 estrella y media, 2, 3, 4 y 5. Distintas categorías. Está naturalizado. Hay algunos que levantan más rápido la moral de los jugadores que otros, ¿no? Sí, sí. Es algo común. Bueno, Por estas horas vos lo estás presentando, oficialmente el libro ya sale a la venta. ya está en todas las librerías y está viajando para el interior del país. Pero la presentación es mañana en el Nacional Buenos Aires. De todas maneras, Marcelo, lo que es importante destacar es que este libro abarca muchos capítulos. Yo lo recibí, y muchísimas gracias por eso, lo estoy empezando a leer, pero veo que abarca a muchas cuestiones que tienen que ver con las herramientas de trabajo con los jugadores, con los entrenadores. Hay un capítulo especial, ¿no?, sobre los técnicos. Sí, porque la pregunta es cómo se es algo para lo que no se estudió. Hay una frase de un técnico de primera división que dice, soy psicólogo sin haber estudiado para eso. Entonces, desde esa omnipotencia y soberbia, digamos, ¿qué lugar queda para nosotros? ¿O qué técnico que se crea psicólogo va a trabajar con un psicólogo? Claro, ¿no? seguro, seguro. Inclusive ahora que veo... Es un poco el ambiente reacio, ¿no? Sí, hay muchos prejuicios, mucha ignorancia, muchos intereses. El psicólogo piensa, puede hacer pensar, pero además hay técnicas de visualización y relajación que no hace nadie y que ayudan a mejorar el rendimiento. Por supuesto. Yo veía lo de violencia en el deporte, y hay un capítulo de violencia en el fútbol que me invitaron a dar una conferencia, y ahí hablo de la violencia de adentro nada más, no de la de afuera. Sí. La violencia empedernida y potenciada entre los mismos jugadores, ¿no? Seguro, seguro. Uno cuando habla de violencia en el deporte tiene que entender que no es solamente la violencia que hay en las tribunas, la organizada de la popular, que es una violencia claramente organizada, la de las plateas, que es espontánea, donde las plateas se agarran a trompadas los hinchas de los equipos porque muchas veces están mezclados, y la violencia a la que vos haces referencia, que tiene que ver con los jugadores, ¿no? ¿De qué se trata? Yo creo que a diferencia del rugby, al estar profesionalizado y haber tanto dinero en un juego, viene por ese lado, por el lado del profesionalismo. Esta es mi lectura. Y no es casual que yo ponga el cabezazo de Ortega a Van der Sar en la tapa del libro. Sí, sí. Me pregunto si después de esa jugada y de esa expulsión, y Ortega se fue insultando, no se produjo un quiebre anímico en el equipo y enseguida vino el gol de Holanda y la eliminación. Me parece que en el fútbol hay muchas cosas para aprender de otros deportes. Y una es esta, la educación y el comportamiento. El tercer tiempo es algo ejemplar. Seguro. ¿Cómo hoy no lo podemos pensar en el fútbol? Y ¿no? sin embargo habría que pensarlo por lo menos en la parte educada, ¿no? En la parte de compartir un momento, o por lo menos en el saludo final, que muchas veces no se produce. Por eso te digo esto, en 9ª división, en Ferro, al equipo que no tuvo ningún expulsado le regalamos una golosina, digamos, porque es más importante eso a esa edad que el resultado, porque son los futbolistas del mañana. El premio Fair Play del que tantas veces habla y ha ganado tantas veces el equipo argentino de la mano de José Peckerman, no los juveniles que tantas veces ganaron. Marcelo, se nos acaba el tiempo, pero es bueno repetir que Psicología del jugador de fútbol con la cabeza hecha pelota es un libro de Marcelo Roffé y que ya está en todas las librerías. Sí. Se lo recomendamos a periodistas deportivos, obviamente, psicólogos también. Psicólogos, dirigentes, jugadores, entrenadores. Es un libro que intenta informar, educar, hacer docencia. Ojalá sea bibliografía sugerida de las escuelas de técnicos, de periodismo, de dirigentes. Y también, ¿por qué no en la Facultad de Psicología, no? Exactamente. Sí, porque hay una metodología de los 50 test
que utilizo con los futbolistas, por ejemplo. Seguro. De los 30 miedos del futbolista. Claro, claro. En materias selectivas que existen en la carrera se puede perfectamente Sí, estudiar. porque es una nueva especialización, ¿no? Y se conoce poco. La editorial es Lugar Editorial. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos por invitarme. Y a ustedes por su paciencia y por su atención, como siempre, aquí en Universo Deportivo. Muchísimas gracias. Las siguientes empresas auspiciaron este programa. ADE, Asociación Dirigentes de Empresa. Declarado clínicamente muerto. Usted ya comprobó que existen otras formas de hacer periodismo. Y decir otras maneras no significa ni mejor ni peor. Es tan solo diferente. En Periodistas Sin Fronteras presumimos de eso. Aquí, periodistas de todo el mundo se ven cara a cara con los protagonistas argentinos de este tiempo, sin concesiones ni compromisos políticos. Por eso los domingos, a las 9 de la noche, en vivo y por CBN, los espero con el estilo único de Periodistas Sin Fronteras. Desde 1986, una vez por semana, conduzco Momento Económico. Empecé dedicándome exclusivamente a economía. Después dije, ¿por qué solo economía? Y le agregué política, y le agregué experiencia de vida, y charlas con los estudiantes, con exalumnos, con todo lo que a mí me interesa, porque creo que también le puede llegar a interesar a usted. A usted, que no quiere la última primicia, que no quiere... No, lo único que quiere es tener más elementos de juicio para entender más. Y voy a seguir haciéndolo acá todo lo que pueda. Una vez por semana. Momento Económico. Todos los días a la medianoche, CBN le ofrece un resumen de noticias con los hechos más importantes de la jornada. Para estar informado, para estar actualizado. 30 noticias. De lunes a viernes a la medianoche por CBN. La Otra Mirada, un programa de periodismo no convencional y no burlón, periodismo crítico, simplemente periodismo. No es usual en Argentina, ¿no? No me gustó, simplemente periodismo, lo anoto. Bueno, simplemente periodismo. Me gustó. Las noticias no son ni buenas ni malas. Se producen, ocurren, acontecen. Y nosotros estamos aquí una vez por semana para intentar comprenderlas y analizarlas. Recuérdelo, tenemos una cita para hablar de actualidad.